Muy buenas tardes de nuevo. Vamos a continuar con esta actitud de adoración y ahora vamos a seguir nuestra serie sobre discipulado. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores. Si nos estás visitando por primera vez o a través del internet te unes por primera vez, quiero darte la bienvenida y agradecerte también tu presencia. Al resto de la familia en Cristo, gracias por escuchar el llamado de Dios de congregarnos domingo tras domingo y para seguir adorándole con canto, con presencia, con relacionándonos, orando, ofrendando y ahora estudiando su palabra. Quiero pedirte si puedes abrir tu Biblia en el segundo Evangelio, el Evangelio de Marcos. Y allí quiero pedirte si puedes ir al capítulo 8, Marcos capítulo 8, y vamos a leer versículos 34 al 38. Marcos 8, 34 al 38. ¿Están ahí? Muy bien. La palabra de Dios dice: llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguien quiere venir conmigo, seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación que es adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a pedirle al Señor su guía y empezamos a escudriñar las verdades que están allí en el texto. Padre, por favor ayúdanos a cada uno de nosotros en esta tarde. Queremos entender y queremos interpretar y queremos aplicar tu palabra en nuestras vidas y para eso sabemos que te necesitamos, Señor. Por favor, permítenos entender lo que buscas enseñarnos, lo que buscas dirigirnos a hacer después de esta verdad. Y danos, oh Dios, el coraje, la determinación, la valentía, Señor, de no importa qué, una fe no importa qué, para practicar, Señor, las verdades que describen a un verdadero discípulo aquí en tu palabra. Todo sea para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pido esto. Amén. Hemos estudiado hemos estudiado una metáfora sobre lo que es un discípulo. Hay muchas personas que se autoproclaman cristianas en este mundo y hay muchas personas que se autoproclaman seguidores o discípulos o discípulas de Cristo y ¿saben qué? No se parecen mucho a Cristo por su manera de vivir y de actuar. Hay muchas personas que dan por entendido lo que significa ser un discípulo. Y estas metáforas le permiten a usted y a mí despejar toda duda y poder, sí, declarar lo que es un verdadero discípulo. Jesús mismo se tomó el tiempo para conectar algunas de estas metáforas con lo que es ser un discípulo per se. También Pablo, Pedro hablaron de ciertas metáforas para describir lo que es un verdadero discípulo. Ellos tenían el mismo problema. Gente que decía, Dios, 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 te amo, sacrificios, sacrificios, sacrificios. Y en el corazón no estaba un deseo por el Señor. Entonces, definitivamente, si nosotros hemos de ayudar a nuestros hijos, encarrilarlos, en dirigirlos hacia lo que es, a quién es Cristo, necesitamos poder entender lo que es un discípulo.
y poder repasar conceptos, poder crecer en estas verdades, para que el Señor hable a nuestros corazones y nos permita ser luz fiel en medio de todas esas personas, hijos o no hijos, familiares, que quiere alumbrar. Pero también el propósito de esta serie es que no perdamos el gozo de celebrar la libertad que tenemos de ser discípulos fieles a Cristo en esta mañana, en esta tarde y el resto de la serie. Así que déjame darte un poco de lo que está pasando. En el versículo 31 Jesús le dijo a los discípulos que Él tenía que morir y que iba a resucitar en el tercer día. Eso es sumamente importante. Jesús salió de Jerusalén, está en Cesarea de Filipo y ahí está en unas, ¿cómo se dice? Villages. Uno va a las afueras de la ciudad y se va a la sierra, al monte, y ahí hay pequeñas aldeas. Aldeas es la palabra. Y son aldeas muy lejanas, posiblemente la gente no sabe quién es Jesús, no ha escuchado mucho sobre Jesús. Y está allí, y está con sus discípulos, y hay una multitud alrededor. Y Él decide declararle no solamente a los discípulos, pero también a la multitud, lo que es verdaderamente un discípulo y lo que es un falso discípulo. Alguien que en verdad cree lo que es ser un discípulo y alguien que se lo creyó, pero en realidad no lo es. Y eso es de lo que está hablando el texto. Está hablando de la marca de los discípulos. Vimos una marca anteriormente, es más una realidad. El discípulo ha sido crucificado con Cristo. Y lo vimos en Gálatas 2:20. Y Pablo está describiendo que es una realidad que ha sucedido en el corazón. Esa es la realidad en la que vive un creyente, porque creyó la obra, la persona y la obra de Cristo. Dios que descendió, se hizo hombre y murió en el lugar de esa persona para que no pague sus pecados, y ahora vive la presencia de Cristo por medio del Espíritu para que Él viva y gobierne como Cristo, como Señor de su vida. Ha creído en Cristo como Salvador y vive con Cristo como Señor sobre su vida. Y esa persona ha declarado porque he sido crucificado con Cristo. Ese es el discípulo. Esa es la creencia y la realidad espiritual en la que vive el discípulo o la discípula de Cristo. Ahora unimos una segunda idea. Entonces la primera es mi realidad. Yo he sido crucificado y he resucitado con Cristo. Eso usted tiene que poder confesarlo con todo su ser, si en Cristo vives. Pero ahora la segunda metáfora da dirección. No vive uno como uno quiera, sino que ahora lo redirecciona, lo pone en una carrera que se llama la vida cristiana, y allá está Cristo y yo lo sigo, y da norte. Entonces las cosas que yo hago, toco, donde voy, lo que digo, lo que veo, ahora tiene que ser hecho con los ojos puestos en Cristo, siguiendo a Cristo, mostrando la mente de Cristo, volviendo visible el corazón de Cristo. Y así se vive la vida de discipulado en Cristo. Y esa es la segunda metáfora, que es siguiendo en Cristo. En las siguientes semanas yo voy a ir poniendo las metáforas alrededor, porque aquí lo principal es que entendamos todo el compendio, todas ellas juntas, viviendo, dándonos guía como discípulos en Cristo. Entonces, discipulado para Marcos y para nuestro Señor Jesucristo es el acto continuo de negarse a sí mismo. Entonces Jesús, mira qué interesante, Jesús dice: ¿quieren seguirme? Entonces síganme. Niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Esa repetición de doble sígame tiene énfasis. Hay personas que se declaran frente a Jesús en esa multitud, y la mayoría de todos sus discípulos están convencidos que son discípulos de Jesús. Pedro, todos los que están allí, los discípulos, Judas, Pedro, Juan, creen que son discípulos de Cristo y en realidad no lo son. Las multitudes, muchos creen que siguen a Cristo y en realidad no lo son. Y Cristo les presenta lo que es un verdadero seguidor de Cristo. Ahora Marcos, que es el que está escribiendo el Evangelio, entiende que también las personas que leen este texto, algunos se le han creído que son discípulos de Cristo.
Pero esto es lo que separa al verdadero del falso discípulo. Y la primera es que el discipulado es el acto continuo de morir a uno mismo, de negarse a uno mismo. Cuando el versículo dice allí, en el 34, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso de negarse? Entonces, yo diría que la otra palabra sinónima que me permite entender el significado es deshacerse, separarse, desconocer. Esa es una muy buena palabra, de negarse a sí mismo, desconocer. Entonces, yo quiero que usted ponga aquí en este círculo su manera de pensar, su propia sabiduría, sus deseos personales, sus metas personales, sus ambiciones personales, y las desconozca. Eso es negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué conozco, pastor? Las de Cristo, sus valores, su manera de pensar, su manera de reaccionar, su manera de hablar, su carácter, su mente, sus propósitos. Entonces, esa es la obra de negarse a sí mismo diaria. Lucas, en el Evangelio, este mismo versículo dice negarse a sí mismo, y pone una palabra extra al tomar la cruz, y dice diariamente. Discipulado, el verdadero discípulo diariamente tiene la mente, porque está siguiendo a Cristo, de desconocer lo que Él quiere, desconocer lo que Él piensa, desconocer lo que Él desea, y más bien apropiarse de lo que conoce Cristo, lo que quiere Cristo, lo que desea Cristo y lo que planea Cristo. ¿Tiene sentido? Si alguien viene y me hiere, posiblemente lo primero que yo voy a sentir es: ¿por qué hizo eso? No es justo. Pues que se arrepienta y me pida perdón. Bueno, ese es Manrique. Ahí está mi círculo. ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo yo valoro? ¿Que lo perdono o la perdona? Bueno, si se arrepiente, sí. Y si me confiesa, sí. Y estaría muy bueno si se arrodilla ante mí y me suplica perdón. Eso, por supuesto que la perdono. Ahí está la manera de Manrique. Es decir, no a eso. Ahora tomo como es Cristo. Si esa persona me ofendió, si esa persona me hirió, si pecó contra mí, ¿Cristo qué haría? Y dice: perdónelo inmediatamente, tal y como yo lo he perdonado a usted. Y esa sería, entonces yo desconozco lo que yo quiero hacer, lo que normalmente yo haría, lo que mi razón me diría yo debería de hacer, y me apropio lo de Él. Eso es negarme a mí mismo. Si mi hijo viene y yo le digo: por favor, no hagas eso, y mi hijo viene y agarra eso y lo tira y lo quiebra, entonces aquí en ese círculo, cólera, lo voy a corregir, lo voy a regañar, le voy a gritar, todas las distintas cosas que a veces en nuestra mente natural, afectada por el pecado, le voy a pegar 4 gritos para que eso no lo vuelva a hacer. Se podría cortar, es una injusticia. Es tomar eso y ahora yo digo: ¿qué haría Cristo? ¿Cuál sería la mente de Cristo? Tomaría entonces al niño, me desconozco lo que yo quiero hacer, lo que yo podría pensar hacer, y me apropio de lo que Él haría y practico la mente de Cristo. Mi amor, con un buen tono, no grito. Si no puedo hablar con ese tono, entonces no corrijo. Me espero para otro día o para otro momento, pero corrijo. Mi amor, tenemos que hablar. Lo que hiciste, te había advertido que no debías de hacerlo. Eso no se puede hacer. Eso tiene que parar de hacer. Hay una consecuencia porque desobedeciste lo que te expliqué, y esta va a ser la consecuencia. Déjame orar por ti. ¿Podemos orar? La mente de Cristo, los métodos de Cristo, y confías en que eso, por la fe en el Hijo de Dios, y practicas por fe lo que es bíblico. Vean lo que dice un autor: negarse a sí mismo es negarse a todas las ambiciones que lo que buscan es autopromovernos.
autopromovernos. Todo lo que levante al Manrique lo desconozco. Todo lo que levante a Cristo y lo deje en alto, eso es lo que yo practico. Eso implica perdonar al que no se merece, perdonar al que no piensa pedirme perdón, perdonar al que todavía tiene una actitud incorrecta hasta mí, contra mí. Hacerle el bien, aunque yo sé que él tiene planes de hacerme mal. Sí, va contracultural, va contra todo lo que uno piensa podría ser justo y correcto, pero el verdadero discípulo de Cristo muere a sí mismo, se desconoce lo que la naturaleza de uno quisiera hacer y se apropia del carácter y la mente de Cristo. La segunda palabra que menciona allí es tomar su cruz. Quiero darte un ejemplo, no estamos allí, no estamos en la segunda idea, pero quiero traerla porque negarse a sí mismo y tomar su cruz están unidas. Pero antes de llegar a pasar esa segunda idea, hay una manera errónea de hablar de esto, de tomar la cruz. Eso viene de las tradiciones, no de enfocarse en el texto de cómo está siendo utilizado. He escuchado hombres cristianos decir, uy, esa esposa que tengo que me diste es el Señor, no que yo escogí, que el Señor me la dio. Esa esposa que me diste, Señor, esa es mi cruz. Y he escuchado también mujeres cristianas, uy, el esposo este que me enviaste, esa es mi cruz. ¿Te has escuchado a alguien así? Yo sé que aquí nadie en esta iglesia ha dicho eso, pero ¿ha escuchado eso? Uy, ese hijo mío, es que si usted lo conoce todo lo que me ha hecho pasar, él es mi cruz. Bueno, yo tengo que decirle que eso es completamente no bíblico. Eso no es lo que el texto está diciendo. ¿Usted vio eso ahí? ¿Lo leyó? Usted lo único que necesita para poder usar ese texto es saber español. Y ahí no dice nada de eso. Tomar tu cruz no es tu esposo, no es tu hijo, no es tu jefe, tomar tu cruz es morir a ti mismo. Punto. Esa es tu cruz. Esa es mi cruz. Y el llamado en Cristo es hacerlo diariamente y en todo. Y con todos. Porque eso fue lo que hizo Cristo. Dice que se humilló, no, se despojó de sí mismo. O sea, el más superior de todos, el más poderoso de todos. Y se puso en una posición de esclavo, sumiso. Y lo matamos. Nuestro pecado lo mató. Y dio voluntariamente su vida para que tuviéramos vida en Él. Entonces esto de despojarse a sí mismo no es debilidad. No es debilidad, despojarnos de nosotros mismos es grandeza a los ojos de Dios. Es humildad, no es soberbia. Apropiarme y dejármelo como yo pienso, eso es soberbia. Es pensar mejor que Dios, pensar que sabemos más que Dios. Despojarnos de nosotros mismos, hacer esta obra continua, diariamente. El objeto de nuestra oración cuando empezamos el día. Ay, papá, Padre, ayúdame. Son las 5, tengo que ir al trabajo. Lo único que te pido es que me ayudes, Señor, que en tu poder yo pueda desconocer cuándo me estás llamando a morir a mí misma, a morir a mí mismo, con esta persona, para que pueda glorificarte, Padre. Lo voy a hacer por fe, porque he sido crucificado en ti, Señor. Y esa se vuelve una de las marcas, el acto continuo de el verdadero cristiano. El segundo, mira el versículo, dice, llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, si alguien quiere seguirme y decir que es mi seguidor, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora, cuando hablamos de tomar la cruz, ¿de qué está hablando? Entonces necesito advertirlos. Versículo 31 es de lo que venía hablando. Él va a morir. Les dice, voy a morir, es necesario que yo muera por ustedes y voy a resucitar al tercer día. ¿Qué más sabemos? Marcos, el que escribió, ya sabe cómo murió Jesús. Está escribiendo el Evangelio después de haber sido testigo de la crucifixión. Murió por crucifixión. Entonces, los lectores y Marcos, ¿qué están entendiendo por cruz? Morir físicamente. El que quiera seguirme tiene que estar dispuesto a morir como yo morí. Y no está hablando de sacrificios,
Están hablando de muerte física. Esa es la primera, principal, primaria aplicación de ese llamado. El discípula, el verdadero discípulo y la verdadera discípula de Cristo, y lo digo con temor de Dios, se dispone a seguirlo aunque implique su muerte física. Hace bastantes años, 17 creo, estudiando en el seminario, esto creo que lo he mencionado anteriormente. Estando en el seminario, me despierto a las 2 de la mañana sudando y temblando. Y trato de encontrar por qué está pasando eso y oro, pero no puedo. Entonces decido no quedarme porque vienen tentaciones. Cuando yo me despierto en la noche, yo sé que tengo que salirme para que no vengan tentaciones. Especialmente estaba soltero, estaba solo, estaba en un cuarto solo. Y entonces yo tengo que ir a caminar. Entonces salgo a caminar y camino como 1.5 millas por medio de un bosque que tenía la universidad en el campus, y llego a un punto alto que es donde la gente oraba, y había como un gazebo, como un ranchito donde uno oraba ahí y podía ver la ciudad en Carolina del Sur. Entonces voy ahí y abro la Biblia y yo quiero ir a leer de Isaías. Y leo Isaías 53, donde habla sobre el sacrificio del siervo sufriente, el siervo que decidió de su propia voluntad sufrirlo todo por nuestras transgresiones, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Luego me fui para otro versículo, otro capítulo, donde Dios está llamando. Dios ve a su pueblo, quiere enviar a alguien a su pueblo, pero ese pueblo va a matar. Es posible que mate a ese que Dios envíe. Entonces Isaías le dice: Señor, envíame a mí, yo voy. Y cuando estoy leyendo eso, no sé si les he contado, pero esto era una universidad de misiones. Hemos estado hablando sobre misioneros que han perdido la vida. Todos los días veíamos testimonios y demás. Entonces cuando yo veo eso y me doy cuenta, voy para Costa Rica y tanta gente que hace esto, y me doy cuenta, se prendió el bombillo, como, no sé, la iluminación del Espíritu. Yo no estoy dispuesto a morir por Cristo. Por eso tengo miedo. Por eso tengo miedo. Y yo sabía que ya había empezado a observar a Rebeca, y estaba decidida a irse a Afganistán como misionera. Entonces yo ya venía en pensamientos de qué tal si yo me acerco a Rebeca y termino allá en Afganistán, en el momento que estaba bien difícil en ese tiempo también. Entonces, ¿quién sería? Si yo me acerco a Rebeca, y no es para cambiar la dirección de la voluntad de Dios, o sea, aquí lo que está pasando es que yo tengo temor de perder mi vida. Y me hinqué y le confesé y me arrepentí delante del Señor porque sabía que no estaba bien. Y le supliqué: Señor, ¿qué tipo de discípulo soy yo? ¿Qué tipo de hijo soy yo? Y sin saber respuesta le confesé, lloré, le clamé al Señor. Hoy por hoy el temor sigue donde el Señor me quiera llegar, pero ahora con temor de Dios puedo decirles que el temor, el miedo ha bajado completamente. La confianza en el Señor ha subido completamente. Donde tú quieras, Señor. Donde tú marques, Señor. En lo que tú quieras, Padre. Ahora, pausa. Morir en nombre de Cristo, usted no necesita ir muy lejos para hacer eso. No necesita ir a un lugar peligroso en Afganistán o en Irak. ¿Cuántas personas, te recuerdo la pandemia, cuántos discípulos de Cristo? Yo conocí uno al menos. Sabían que había una persona en cuarentena sin tener comida, enferma. ¿Y cuántos discípulos fueron a llevarle comida, fueron a ayudar a ese hermano o a esa hermana, y se infectaron y murieron? No se me va a olvidar estar en el hospital principal de mi país, cuando todo empezaba y nadie sabía qué hacer, y usted veía hasta los doctores asustados, todo el mundo reaccionando en los primeros 3 meses. Estaba en el hospital porque mi mamá estaba siendo operada en medio de esas circunstancias sin estar enferma. Pero entonces cuando entraba en Costa Rica, todos los hospitales estaban exigidos a recibir enfermos con COVID. Y lo que hacían es que escogían un piso y ahí es donde llevaban a las personas con COVID. Cuando ya se llenó, pusieron carpas afuera y los atendían en las carpas.
Entonces estoy yo en el piso y gritan, pero sumamente agitados. Un guardia dice, quítense, quítense, viene un enfermo de COVID, pero como... Y de pronto traen una camilla con una burbuja de plástico y va un muchacho ahí y él va temblando, usted lo ve, ni él sabía si iba a salir avante, ni los médicos sabían, porque nadie sabía en ese momento, el temor era enorme. Y me acuerdo que por orden de ese señor fue como quítese y métase, apártese. Cuando él pasa, por alguna razón paran ahí frente a mí. Y lo que puedo ver son los ojitos de ese muchacho. Estaba asustado, estaba llorando. El manejo de la situación de todas las personas lo hacía peor. Era como si fuera una basura, o sea, nadie quería tocarlo, no lo toquen, no lo vean, no esté con él. Saben, ese día yo me pregunté, hasta el día de hoy sigo pensando. Alguien le habló de Cristo, yo no le hablé de Cristo, alguien le habló de Cristo. Alguien se arriesgó y tomó la extra milla y le habló de Cristo. La gran tentación para ser un verdadero discípulo y practicar el verdadero discipulado es ese confort que nosotros tenemos sobre lo que consideramos nuestros planes, nuestras ambiciones, nuestros planes aquí en la tierra, nuestros deseos, lo que nuestras familias, etcétera, etcétera. Eso toma una posición tan importante y tan fuerte que no nos damos cuenta, pero se vuelve un ídolo cuando confesamos de que en verdad no estamos dispuestos a arriesgar nada de eso o la mayoría de eso por Cristo. Si eso es así, como te he sido sincero en momentos de mi vida donde he visto dónde eso ha competido, necesitas cuestionarte eso. Porque eso te va a identificar dónde está puesta tu fe. En qué has hecho objeto de tu fe. Si estás dispuesto o dispuesta a dar tu vida por Cristo. Hay un autor, John Stott, que dice: desconocernos a nosotros mismos, renunciar a ese supuesto derecho que tenemos de ir por nuestro propio camino y rechazar esa idolatría a una vida centrada en uno mismo, es lo que hace un verdadero discípulo. Gálatas 5:24. Ahora nosotros, los que pertenecemos a Cristo Jesús, crucificados en la carne con todas nuestras pasiones y con todos nuestros deseos. Si hemos sido crucificados en Cristo, ahora vivimos para Cristo. Autonegarnos, tomar la cruz, aunque implique la muerte, se vuelve la realidad del creyente. Que tengamos que hacer algo que pueda implicar nuestra muerte. ¿Cuántos discípulos de Cristo han muerto porque van a una zona insegura en la ciudad y por venir a testificar a Cristo y predicar a Cristo, alguien toma su vida? Discipulados, los verdaderos discípulos cargan su cruz diariamente. Están dispuestos a utilizarlo todo para que Cristo sea exaltado. La manera en la que crían sus hijos. La manera en la que tratan sus hijos, la manera en la que establecen las finanzas, la manera en la que establecen las metas de la familia, la manera en que se comportan dentro de la iglesia, la manera en la que viven su vida, muestra dónde está su creencia, dónde está el tesoro de su vida. Si Cristo es el tesoro de su vida o alguien más compite por ello. Porque el problema es esto, y esto es el gran problema. Ser cristiano no es tan cool. Ser cristiano no es tan bonito. Le queremos vender a la sociedad de que sea cristiano porque es lindísimo. Ser cristiano no es tan lindísimo en esos términos. Si tiene que ver con complacernos a nosotros mismos, no es lindísimo.
Si tiene que ver con hacer lo que nosotros queremos y deseamos y planeamos, no es tan lindo. No es perder el derecho de decidir y someterse a la voluntad de otro, de Dios. La Biblia no llama que los creyentes somos siervos de Dios. La palabra significa esclavo. Somos nosotros los que le cambiamos la intensidad a la palabra porque suena un poco duro. Y decimos, yo soy siervo de Dios, usted es una sierva de Dios. Eso no está allí, lo que había. Los romanos no tenían siervos, tenían esclavos. Les pertenecían esclavos, personas sin voluntad, viviendo la voluntad del patrono, del dueño, del amo. La Biblia presenta al cristiano como alguien con dueño, sin voluntad, pero un dueño perfecto y amoroso y justo y poderoso, que vive en él, que dio su vida por él y que ahora le pide que viva para él. Y eso se vuelve el verdadero discipulado. ¿Saben por qué yo vengo todos los domingos aquí a la iglesia? Usted va a creer porque es mi trabajo. Yo podría creerme la misma razón. Sería un error. Sería un error que yo me crea que yo vengo todos los domingos y no falto ni uno solo, excepto porque sea una razón específica. Sería erróneo que yo crea porque es mi trabajo y es mi obligación. No, porque yo tengo dueño. Yo podría estar en un estadio y le pido a Pastor Harold, es que quiero ir el próximo domingo a ver los Cubs. Nunca he ido a los Cubs, quiero ir a los Cubs. Pastor, usted podría, y yo sé que él viene. Ahora, si le digo la razón, posiblemente no me deja, pero digamos, si no le digo nada, él viene y me sustituye y yo me voy a ver el estadio. Ahora, yo tengo dueño. ¿Y qué es lo que quiere? ¿A dónde quiere ese dueño que yo esté? Y quiere que estén con mi congregación, con mi familia, creciendo en su palabra, viviendo para la gloria de Dios. Porque la palabra dice, no se dejen de congregar. Entonces solamente en excepciones muy específicas faltaría la iglesia, pero no se vuelve una regla. ¿Por qué yo diezmo o ofrendo a la iglesia? ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir si un pastor no diezma a la iglesia o no ofrenda a la iglesia? No es esa la razón. No puede ser esa la razón. ¿Por qué tengo que? Es porque mi esposa me dice. Es porque me va a pasar algo bueno si doy. Entre más de, eso no es cierto. Entonces, ¿por qué? Porque tengo dueño. Porque ahora muero a mí mismo y yo veo la misión de la iglesia y yo la finanzo. Y entonces yo me meto para promover la visión de la iglesia. Lo hago voluntariamente y lo hago con lo mejor que tengo. ¿Por qué yo vengo todos los domingos a crecer en estudiar la Biblia? Porque tengo dueño. Porque muero a mí mismo. Y ahora es Cristo quien vive en mí. Y entiendo lo que los mandatos de su palabra. Y ese es el mejor espacio donde yo puedo estar. Los verdaderos discípulos continuamente se niegan a sí mismos, diariamente. Los verdaderos discípulos cargan con su cruz diariamente. Recuerden, su cruz es morir a ti mismo. Manrique, morir a sí mismo. Y si implica la muerte, necesitamos poder libremente decir, sí, Señor. Si esa es tu voluntad, aquí estoy. Ahora, los verdaderos discípulos se niegan a sí mismos, cargan su cruz diaria, pero también se agarran, se sostienen durante la vida fuertemente de Cristo y del Evangelio. Los verdaderos discípulos se aferran fuertemente a Cristo. Los verdaderos discípulos se aferran fuertemente a las buenas nuevas del Evangelio como fuente de verdadera vida. Ahora el pasaje va a presentar dos situaciones. La primera situación, vivir para no perder la vida que Dios me ha dado. Incluso
Cristo, Cristo, pero si eso implica perder esto que Dios me ha dado, que yo digo que Dios me ha dado, que yo tengo, entonces no. Si eso implica perder todo esto, entonces no a Cristo, me quedo con esto. Mira el versículo 35. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La salvación viene solamente por la fe en el Hijo de Dios y en lo que hizo el Hijo de Dios. Una vez que uno es salvo, ¿qué muestra esa salvación? Si estoy dispuesta, si he renunciado a todo lo que tengo y se lo pongo en manos del Señor para que Él lo administre y para que me diga cómo lo uso, o si yo tengo todo eso que yo tengo y lo administro yo mismo. Y ahí es donde conoces el verdadero discipulado del falso. Ahora, ¿cuándo es donde más eso va a ser una lucha? Cuando esté la tensión, cuando esas cosas me quieran separar de mi Dios. Me quieran separar de lo que yo he decidido, seguir a Cristo. Entonces la única manera, cuando estamos siendo tentados a eso y luchamos con eso, es agarrarnos fuertemente. Cuando digo allí aferrarse, hay una práctica en mi país, y lo he visto en otros países de Latinoamérica, puede que de donde usted viene, donde ustedes lo haya visto también. Hay una práctica, especialmente en las zonas rurales, donde hay ganado y vacas y toros, ponen un poste de madera enorme, alto, y ponen un círculo, como una barrera ahí, como de este alto. Y luego hacen un carril, como un carril, una banda allí, otra allá. Entonces los toros están allá, las personas están acá, y por cierto, ese mástil o ese poste está lleno de grasa, ¿verdad? Y entonces la competencia es que sueltan los toros y todo el mundo salve por su vida, corra por su vida. ¿Y qué es lo que hacen? Vienen y, para que no los atropelle el ganado, vienen y se tiran del mástil, ¿verdad? Y empiezan a subirlo y se agarran completamente, con pies, con manos, y se aferran del poste. Entre más alto y entre más sólido, cuando pasen los toros, no los golpean y se salvan. ¿Usted ha visto algo parecido? Bueno, ese sentido de aferrarse al poste para que no se lo lleve el toro, ese sentido de aferrarse a algo, eso es lo único que el creyente puede usar si hace de Cristo, si se aferra a Cristo, que ha sido crucificado con Cristo, que vive para Cristo, que ahora Cristo vive en él o en ella, que puede morir a sí mismo porque ahora vive con Cristo vivo en su ser. Si se aferra a esa idea, cuando la tensión viene y somos tentados a poner lo nuestro primero en vez que a Cristo. Entonces, si en algún momento el Señor te llama a renunciar a algo, si es la ofrenda, si es tu agenda, si es tu vida, si es tu tiempo, y te batallas con ello, lo que necesitas hacerte es recordarte, aférrate a Cristo y quién Él es en tu vida, tu relación con Él. Aférrate al Evangelio. Eres libre, eres un hombre libre, una mujer libre, empoderado por el poder del Espíritu Santo trabajando en ti. El poder de la resurrección que trabajó para levantar a Cristo entre los muertos, ahora mora en nosotros y te puede ayudar para decir no a lo que hay que decir no y decir sí a lo que de la Biblia, su palabra y Cristo te llama a hacer y practicar. Y esa es la perspectiva del discípulo y de la discípula de Cristo. No le voy a corregir a mi hijo pegándole 4 gritos, porque no gano nada con eso, no le muestro el amor de Cristo. Sí le tengo que corregir a mi hijo, pero lo voy a hacer de una manera que le muestre que Cristo está vivo en mí y Cristo no pega gritos. A veces la decisión es decirle a nuestros hijos, o decirle a nuestra esposa, o decirle a nuestro esposo, o decirle a otras personas, no, eso no agrada a Dios. No, ese maltrato no representa a Cristo, no lo acepto. A veces va a tener que decirle, no vamos a ir a eso, vamos a ir a la iglesia, los cristianos los domingos van a la iglesia. El verdadero y la verdadera discípula de Cristo está aferrada a su creencia en Cristo
y decide conforme a eso. Mira el último versículo, 38. Dice, 38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará. A veces la lucha se va a presentar en que en esta sociedad, el mundo, provee honor, provee riqueza, provee exaltación, posición, pero solo si usted vive de acuerdo a sus valores. Pero en el momento que tenga que vivir los valores del cristianismo y de la palabra y se pone en riesgo esa estabilidad frente a esta sociedad o en este mundo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede implicar vivir en deshonor, ser deshonrado, ser desterrado, ser quitado de distintos lujos y beneficios. Eso pasa hasta en familias cuando saben que somos cristianos. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Si te avergüenzas de mí, me voy a avergonzar de ti. El creyente, el discípulo y la discípula de Cristo, necesita aferrarse de que honor tiene frente a Dios. Si honrar a Dios me pone en deshonra frente a otros, no tiene temor con ponerse en una posición de deshonra frente a otros si esto la coloca o lo coloca en honor frente a Dios. A veces le he comentado en mi familia, yo sé que yo soy como esposo la cabeza de Rebeca. Eso es lo que la Biblia dice, yo soy su cabeza. Ahora, la Biblia dice que la lidere amándola, dando mi vida por ella. Entonces, si ella es mi cuerpo y yo soy su cabeza, somos un cuerpo completo y vivimos la vida cristiana como una sola carne, donde yo busco liderarla como Cristo lidera. Ahora, cuando vengo y le cuento a alguien, Manrique, vamos a hacer esto para que usted lleve a su familia. No, un momentito, voy a consultarle a mi esposa, yo quiero hablar a ver cuál es su opinión. Ah, entonces ya sé quién manda en esa casa. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo decido practicar lo que la Biblia me demanda, porque tengo dueño, ¿verdad? Porque amo con todo mi corazón a Cristo, yo lo quiero agradar. Yo puedo decidir por mí, sí, yo puedo hacer eso, pero si eso implica perder honor con ellos, o ser burlado con ellos, ser considerado débil y no suficientemente hombre, pero yo honro a Cristo y pongo en alto a Cristo. Entonces yo vengo y amo con mi vida. Yo quiero saber la sabiduría que Dios ha puesto, más bien es inteligencia, porque si me han puesto inteligencia, dos inteligencias, mucho mejor. Pero tan solo obedecer a Cristo, yo vengo y consulto y le digo, mejor, ¿qué piensas? Y luego tomamos la decisión o tomo la decisión juntos. Entonces el versículo dice que el que se lucha con el honor del mundo versus honrar a Dios, cuidado, porque si usted honra al mundo, lo va a deshonrar Dios. El verdadero discípulo se aferra a Cristo, al Evangelio, cuando considera cada una de sus opciones. Saben, si la vida cristiana es una carrera, un atleta que se va a echar esa carrera, ¿qué hace primero? Pregunto. Entrena. Exactamente, entrena. Hay una serie de ejercicios que el creyente, discípulo de Cristo pueden hacer que lo permite poder cruzar esa carrera. Vamos a ir poniendo cada uno de esos ejercicios a través de las próximas semanas. El primero, muriendo a uno mismo, ya lo hemos estudiado. El segundo, cargando con su propia cruz. El tercero, mortificando la carne. No lo estoy poniendo ahí, pero quiero que si los que apuntan lo apunten, mortificar la carne. Mira lo que dice Romanos 8:13. Si ustedes viven de acuerdo a la carne, entonces van a morir. Pero si ustedes viven de acuerdo al Espíritu, necesitan matar las obras de la carne para que así puedan vivir. Nuestros propios deseos, nuestras propias ambiciones, si ellas compiten con Dios, necesitamos matarlas. Y matarlas a veces lo que significa es poner distancia entre nosotros y ellas, para que no nos dominen, para que no nos influencien. Mortificar la carne es la práctica del creyente.
para poder poner distancia entre aquello que normalmente lo tienta y que lo va a desviar de vivir a morir a uno mismo, cargar su propia cruz, mortificar la carne. ¿Cuáles son 4 cosas que puedes considerar, inclusive escribir, maneras prácticas para morir a ti mismo hoy y ya? ¿Con qué persona, con qué relación, con qué situación, con qué área? Nombre y apellido. ¿Con quién? Si eres un discípulo y un discípulo de Cristo, y eres Cristo quien vive en ti, ¿a quién te está llamando a ir y hablar muriendo a ti mismo? Y si es pedir perdón o es perdonar, si es restablecer relación. 4 cosas, 4 áreas, que son las cosas que desde rato sabes que el Señor te ha llamado a hacer y no haces. ¿Cuáles son las disciplinas y las prácticas que has abandonado y que no sos consistente? 4 cosas que el Señor te está llamando hoy a escribir y decidir: Señor, en la oración de la noche decido morir a mí mismo y voy a hacer lo que sé que es tu voluntad. ¿Cuál es tu manera de ver éxito? El éxito en la vida. Y si esa manera de ver lo que es éxito, ¿cómo compite con el Evangelio y tu vida en iglesia y tu vida en Cristo? Mis amores, mis hermanos, mis amores están ahí. Los amo en Cristo, pero esos son mis amores. El otro día estaba con Paco ahí en la entrada y le digo: mi amor. Y yo, ay, en Cristo sí, pero no, mi amor es Rebeca. Ok. Los discípulos son consistentes en una actitud de tomar su cruz. Hagamos conforme a eso, para la gloria de Dios. Oremos.